que hacemos es, vemos la estructura del idioma original para interpretar con más precisión el texto de la Biblia. Y ahora en la serie de Romanos pasamos al párrafo que es Romanos 3, del 1 al 8, que es un párrafo difícil hasta para los eruditos, pero recordando en qué contexto estamos, yo creo que vamos a poder por lo menos entender la idea general de Pablo aquí. Recordemos, ¿verdad?, que Pablo está poniendo a todo el mundo bajo el juicio, bajo el pecado, para que todo el mundo vea su necesidad del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso se hará más evidente en los versículos del 9 al 20. Y de hecho, leyendo esa porción fue lo que me enseñó un poquito más de lo que Pablo está haciendo aquí. Ahora bien, ya Pablo ha acusado a los judíos de hipocresía, de predicar una cosa y hacer otra. Los ha acusado también de tener un corazón incircunciso. Y ahora él, por medio de preguntas y respuestas, elimina algunos pretextos o algunos razonamientos que los judíos puedan tener para excusarse. Yo creo que la clave para entender esta porción se encuentra en el versículo 9. Por ese motivo vamos a ver primero el versículo 9. Y ese es el versículo 9. Y vamos a ver aquí la intención de Pablo. ¿Qué pues? Vemos que ese pues es que Pablo está deduciendo el material aquí desde lo anterior. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo contesta, en ninguna manera. Ese pues es gar, que indica la explicación de por qué no somos mejores que ellos, ¿verdad? Porque pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces Pablo sigue con esa misma intención. La intención de Pablo es dejar a todo el mundo bajo el pecado, judío y gentil, para que veamos nuestra necesidad del Evangelio de Cristo. Y Pablo aquí lo hace por medio de 4 series de preguntas y respuestas. Él empieza aquí, estamos usando traducción de base para poder abarcar más rápidamente el material, la Reina Valera 60, ¿verdad? Y las primeras preguntas que Pablo hace es: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Ese pues nos regresa a lo anterior, el contexto, ¿verdad? ¿En qué contexto estamos? Estamos en el contexto que Pablo está dejando al judío saber que también está bajo la ira y el juicio de Dios, o de qué aprovecha la circuncisión. Pablo está planteando su pregunta para poder dar la respuesta, es eliminar los pretextos y los razonamientos mal calculados, si queremos decirlo así, de los judíos. Ahora bien, él dice aquí, ¿verdad?, que el judío tiene muchas ventajas. Mucho, en todas maneras, dice Pablo. Dice, primero, es como si fuera a dar una lista, pero su propósito no es dar una lista de las ventajas de los judíos aquí. De hecho, él regresa y habla más de eso creo que es el capítulo 9, el versículo 4 y 5. Pero su propósito aquí es otro. Él nada más da una de las ventajas. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y lo deja así. Y luego él pasa a ese tema, ¿verdad? Él dice, sí, los judíos tienen ventaja. Pero luego aquí, lo que él va a estar haciendo, del 3 al 8, elimina a 3 argumentos. Pablo aquí elimina a 3 pretextos, argumentos o razonamientos falsos que puedan tener los judíos. Miren, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Ahora bien, vamos a seguir su argumento. Entonces, si hay unos incrédulos, ¿a poco Dios, teniendo que el judío a lo mejor dice, pues Dios entonces es infiel porque no está salvando a su pueblo son los judíos? Pablo luego dice, no,
Dios puede enjuiciar también a los judíos. De ninguna manera, dice Pablo. Antes bien, sé Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Luego él cita el Salmo 51:4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces Pablo está dejando claro que aunque Dios tenga que condenar a un judío, él no es infiel. Y ahora bien, Pablo sigue su argumento. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Esa es la segunda serie de preguntas. ¿Será injusto que Dios da castigo? Entonces Pablo aquí, hablando como un judío, ¿verdad? Dice, hablando como hombre, él dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Entonces, Pablo dice que el judío puede decir a lo mejor o tratar de argumentar que la injusticia de los judíos hace resaltar la justicia de Dios. Entonces Dios, ¿por qué va a dar castigo? No, no es así tampoco, dice Pablo. Megeniuto es la palabra, es una negación súper fuerte en el griego. De ninguna manera, en ninguna manera, dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, viendo las cosas a la luz de la intención de Pablo, como que Pablo está dejando al judío sin ningún pretexto. Dios no es infiel, dice, al condenar a un judío. Dios no va a dejar pasar por alto la injusticia de los judíos para hacer resaltar su justicia, dice. O sea que Dios no va a ser injusto, más bien, perdón, no me estoy explicando bien. Dios no va a ser injusto al dar castigo, es lo que dice Pablo. Entonces, hasta el momento, lo que Pablo está diciendo es que Dios, al condenar a un judío, no es infiel. Y bueno, pues vimos eso, los versículos 3 y 4. Versículos 5 y 6. No es injusto al dar castigo. Ese es el segundo. Y número 3. Creo que es la mejor manera de ir explicando eso. Vamos a ver aquí en los versículos 7 y 8. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Es un poco difícil de interpretar esa porción y esos versículos, ¿verdad? La pregunta es que Pablo está hablando en capacidad de ¿quién? ¿Está hablando aquí en capacidad de judío? ¿Está hablando aquí en capacidad de creyente, de cristiano, de apóstol? ¿En qué capacidad está hablando aquí? Pero si él está dejando bien claro que hasta el judío también por su pecado está bajo la condenación de Dios y necesita el evangelio de Cristo, entonces él está diciendo que los judíos ni se atrevan a decir que hagamos males para que vengan bienes. Esa es una posible interpretación, mis hermanos. Yo todavía estoy lidiando, en verdad, con esa porción, pero eso es lo que puedo hacer hasta el momento. Entonces, ni se atreven, ese es lo último, ni se atrevan a decir, hagamos males para que vengan bienes, o que su pecado trae gloria a Dios o hace abundar la gloria de Dios. No vayan a decir eso. La respuesta de Pablo viene en la última oración del versículo 8. Y de hecho él en el lenguaje original deja esta frase hasta el último, cuya condenación es justa. Entonces él está diciendo, toda persona que diga eso tiene su condenación y es bien merecida esa condenación. Entonces Pablo aquí elimina 3 pretextos que alguien pueda tener al pensar. A lo mejor se dirige más bien a los judíos aquí y él está diciendo
Dios no es infiel al condenar. Dios no es injusto al dar el castigo. Y ni piensen decir que hagamos males para que vengan bienes, porque si dicen eso, entonces la condenación es justa. Y el sentido general de lo que viene diciendo Pablo aquí es que él está acusando a todos para que todos estén bajo pecado, para que todos vean su necesidad del Evangelio de Cristo. A la mera verdad, hermanos, esa porción se me ha hecho bien difícil y estoy presentándoles una posible interpretación de esa porción de Escritura. Y bueno, pues yo creo que en cuestión del contexto encaja bien. Pues tuve que saltear algunos detalles para no perder el contexto, pero espero que les sirva de algo. Que Dios los bendiga muchísimo, mis hermanos.